Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a ir despacito comenzando con el teórico de hoy, ¿sí? Para ir poniéndonos en tema, para ir viendo con qué estamos trabajando esta semana. Es importante que recuerden que nosotros en esta parte de la materia estamos viendo los temas que corresponden a la nutrición normal, ¿sí? Y bueno, dentro de los temas que corresponden a la nutrición normal, la idea, la clase de hoy, es abordar algunos conceptos importantes que hacen a entender lo que es una nutrición normal. Vamos a abordar conceptos relacionados a lo que es, a lo que son las calorías ingresadas con la dieta, a lo que significa una dieta diaria recomendada. Y hacia el final de la clase de hoy, me gustaría que trabajemos tratando de entender cómo nuestro sistema nervioso, fundamentalmente nuestro hipotálamo, regula más que nada sensaciones de hambre y saciedad, que son las sensaciones que en el día a día y también a largo plazo regulan nuestro proceso de alimentación. ¿Sí? Bueno, voy a compartir con ustedes pantalla. Vamos a comenzar con algunas definiciones más que nada para ir poniéndonos de acuerdo con algunas cuestiones, ¿sí? La primera definición que quiero que abordemos es qué se entiende por el concepto de nutrición, que es un poco lo que estamos trabajando a partir de la clase de hoy. Y podemos decir que la nutrición se define como los requerimientos tanto cuantitativos como cualitativos que tienen nuestra dieta y que a nosotros nos permiten conservar la salud. O sea, nutrición implica todo lo que yo necesito de alguna manera, todo lo que yo necesito de alguna manera aportado por mi dieta y que a mí me mantenga o me conserve un buen estado de salud. De eso se trata la nutrición. Dentro de la nutrición podemos abordar lo que significa un estado nutricional, y el estado nutricional va a reflejar el grado con que yo cumplo mis necesidades fisiológicas de nutrición, el grado en que una persona logra una adecuada nutrición. A ver, ese estado nutricional, ¿cómo se puede presentar en una persona? Bueno, podemos hablar de un estado nutricional óptimo cuando, gracias a mi nutrición, gracias a lo que me aporta la dieta, yo logro conservar un buen estado de salud. Puedo tener un estado de desnutrición, ¿sí? Y es porque mi dieta no me aporta cuali o cuantitativamente lo que yo necesito para conservar mi salud. Y también podríamos hablar de un estado de sobrenutrición cuando la dieta, en cantidades cuali o cuantitativas, excede mis necesidades para conservar el estado de salud. Entonces, dependiendo cómo yo cumplo con esas necesidades, en exceso, en defecto o en condiciones óptimas, puedo describir el estado de salud, el estado nutricional de una persona. Haciendo referencia al estado nutricional, nosotros dijimos que la dieta, para que nosotros tengamos un buen estado nutricional, la dieta nos debe aportar en determinadas cantidades y con una determinada calidad, nos debe aportar nutrientes. ¿Qué son los nutrientes? Los nutrientes van a ser, chicos, todas esas moléculas químicas
que están presentes en los alimentos que nosotros consumimos y que van a ser esenciales para mi metabolismo. O sea, los nutrientes son todas esas biomoléculas que yo voy a incorporar a través de los alimentos y que son fundamentales para mi metabolismo biológico. Esos nutrientes van a depender de qué tipo de organismo vivo soy. En el caso de los organismos autótrofos, como las plantas, indudablemente los nutrientes van a ser diferentes al caso de los organismos heterótrofos como somos nosotros. Si ustedes lo piensan, el metabolismo más importante que tienen las plantas se denomina fotosíntesis. Y para llevar adelante ese metabolismo fotosintético, las plantas requieren dióxido de carbono, agua y algunos minerales. Sin embargo, en el caso de nosotros, que somos organismos heterótrofos, que somos organismos que fundamentalmente requerimos compuestos orgánicos para poder alimentarnos, los alimentos nos van a aportar nutrientes, los cuales van a estar representados fundamentalmente por las proteínas, los glúcidos, los lípidos y los micronutrientes que aparecen, incluyendo el agua. O sea, los nutrientes son moléculas que aparecen en los alimentos que consumimos y que son fundamentales para que nuestro organismo pueda llevar adelante los procesos biológicos. ¿Sí? Hablando de nutrientes, podemos decir que los nutrientes deben cubrir necesidades o requerimientos nutricionales. ¿A qué vamos a hacer referencia cuando hablamos de necesidades o requerimientos nutricionales? Si ustedes lo piensan, las necesidades o requerimientos nutricionales hablan de la cantidad de cada uno de los nutrientes que necesitamos incorporar para poder tener un correcto estado nutricional. O sea, mis requerimientos nutricionales van a ser qué es lo que yo tengo que consumir con mi dieta diariamente para tener un correcto estado nutricional. Recuerden que el correcto estado nutricional me tiene que asegurar, en el caso de que yo esté en un estado de crecimiento o desarrollo, me tiene que aportar todo lo que yo necesito para ese adecuado ritmo de crecimiento y desarrollo, y también para prevenir la aparición de enfermedades, porque como yo les dije, si no tengo un adecuado aporte nutricional, puedo tener una desnutrición o una sobrenutrición, ¿sí? Entonces, también es importante adecuar esas cantidades para evitar estados de desnutrición y estados de sobrenutrición que nosotros indudablemente lo asociamos con la aparición de enfermedades. Dentro de los requerimientos nutricionales existen los requerimientos o necesidades mínimas, que sería lo mínimo que yo tengo que ingerir para no tener un estado carencial. Si nosotros ingerimos solamente esas cantidades mínimas, van a ser suficientes para sobrevivir, pero quizás a largo tiempo no van a ser suficientes para tener una buena calidad de vida. Por lo tanto, es importante que normalmente cuando hablamos de requerimientos nutricionales tratemos de que los individuos alcancen requerimientos óptimos, superiores a las necesidades mínimas, y esos requerimientos óptimos son cantidades de nutrientes que tienen que ser ingeridas para que el desarrollo de la persona sea un desarrollo óptimo y tenga muy pocas
morbilidades en las etapas finales de la vida. Haciendo referencia a eso, nosotros nos vamos a encontrar con que existen recomendaciones que vienen bajo la denominación de una ingesta diaria recomendada, recomendaciones donde se abordan el valor estimativo de la cantidad de un determinado nutriente que se requiere cubrir, la ingesta diaria recomendada es un valor estimativo de la cantidad de un determinado nutriente que se requiere consumir para cubrir las necesidades básicas del 95% de la población. Existen estas recomendaciones, existen descritas a través de tablas de ingesta diaria recomendada, donde lo que vamos a encontrarnos son las cantidades que se aconsejan ingerir diariamente en relación a cada uno de los nutrientes. Esas ingestas recomendadas están establecidas en base a las necesidades que tenemos de cada nutriente en particular para mantener la salud. O sea, en esas tablas vamos a encontrar qué cantidad necesitamos de cada macro o micronutrientes, qué cantidad necesitamos consumir diariamente para poder mantener el estado de salud. ¿Sí? Estas tablas de ingesta diaria recomendadas se diseñan teniendo en cuenta, por ejemplo, algunas condiciones en particular que pueden, o algunos factores en particular, que pueden modificar o afectar esa ingesta diaria recomendada. Uno de los factores que se tienen en cuenta en el diseño de estas tablas es la edad. ¿Por qué? Porque indudablemente no vamos a tener una ingesta diaria recomendada semejante de determinados alimentos, no va a existir una ingesta diaria recomendada de determinados alimentos que sea igual en niños que en adultos. Por ejemplo, normalmente los niños tienen mayores requerimientos nutricionales que los adultos porque están en una etapa de crecimiento y desarrollo. Y eso hace que, por ejemplo, en un niño haga falta un requerimiento de 2 gramos de proteínas por kilo de peso, sin embargo, en un adulto solamente sean suficientes 0,8 gramos de proteínas por kilo de peso. Otro factor que podemos ver, indudablemente en los niños va a ser mucho mayor la ingesta diaria recomendada de calcio, justamente por la osificación relacionada con el crecimiento y el desarrollo, el depósito de calcio relacionado con el crecimiento y desarrollo, cosa que en un adulto quizás esas necesidades no tengan las mismas magnitudes. Por lo tanto, indudablemente las tablas de ingesta diaria recomendada van a tener que, de alguna manera, contemplar las necesidades diferentes según la edad del individuo. Por eso vamos a tener tablas de ingesta diaria recomendadas que se van a usar en niños y tablas de ingestas diarias recomendadas que se van a usar en adultos. Otro factor que puede provocar modificaciones en esas tablas de ingestas diarias recomendadas, otro factor tiene que ver, por ejemplo, con el sexo. ¿Sí? Normalmente los hombres tienen un 20% de requerimiento de nutrientes superior al de las mujeres. Sin embargo, en determinados nutrientes en particular, muchas veces las mujeres tienen más necesidad.
como por ejemplo en el caso del hierro. Debido a la pérdida mensual que tienen las mujeres de hierro, sobre todo las mujeres en edad fértil, comparada con los hombres en esa misma edad, las tablas de ingesta diaria recomendadas en mujeres debe contemplar esa mayor necesidad de hierro versus los hombres en la misma edad que van a tener una necesidad inferior. También esas tablas de ingesta diaria recomendadas deben contemplar situaciones fisiológicas como el embarazo, la lactancia, donde quizás algunos nutrientes en particular van a tener una mayor necesidad que en personas de la misma edad y del mismo sexo que quizás no se encuentren en esa condición fisiológica en particular. ¿Con esto qué quiero significar, chicos? Con esto quiero significar que nosotros en realidad, para tener un adecuado estado nutricional, tenemos que respetar estas ingestas diarias recomendadas que están establecidas, y estas ingestas diarias recomendadas tienen que estar adaptadas a diferentes edades, diferentes sexos, y estar también adaptadas a diferentes situaciones fisiológicas por las cuales el ser humano puede atravesar, contemplando en esa tabla, tiene que estar contemplada las necesidades individuales de cada uno de los macro y micronutrientes. ¿Qué tipo de nutrientes aparecen en esta ingesta diaria recomendada, en estas tablas? ¿Qué tipo de nutrientes aparecen de alguna manera descritos? Bueno, ahí tenemos que encontrar qué cantidad de glúcidos o hidratos de carbonos está recomendado en su consumo diario, y esto debe estar de alguna manera caracterizado tanto en niños o en adultos. Qué cantidad de lípidos debemos consumir diariamente, y ahí están de algunas maneras identificadas de manera precisa las cantidades de ácidos grasos esenciales que debemos consumir dentro de esa cantidad de lípidos, qué cantidad específicamente de ácidos grasos esenciales tiene que contener nuestra alimentación. Con respecto a proteínas, también es importante que estén en esas tablas descritas dentro del total de proteínas qué cantidad de aminoácidos esenciales, tienen que ser incorporados diariamente.
Hola, acá estamos de vuelta. Tuvimos un pequeño corte en la comunicación. Vamos a volver a compartir el Power para poder seguir. Y dentro de lo que estábamos charlando, yo les estaba hablando de lo que implica un estado nutricional óptimo y de la necesidad de, para poder cumplir un estado nutricional óptimo, la necesidad de cumplir con la ingesta diaria recomendada. Ingesta diaria recomendada, que está representado por tablas donde vienen graficadas las cantidades de todas las macro y micromoléculas que ingresan con nuestra dieta y que tienen que estar presentes en esas cantidades de manera diaria para que yo pueda lograr un buen estado nutricional. ¿Sí? Bueno, pasemos a otro concepto, también relacionado con el estado nutricional. Para poder hablar de esto, lo primero que nos tenemos que plantear es de dónde obtenemos normalmente la energía necesaria para sostener todas las funciones biológicas de nuestra célula, para mantener la vida, de dónde proviene la energía. Y esta pregunta la vamos a responder justamente con todo lo que estamos trabajando a lo largo de la clase de hoy y a lo largo de las clases anteriores. Porque lo que nosotros sabemos y lo que venimos charlando ya es que normalmente cuando nosotros nos alimentamos e incorporamos nutrientes a través de la dieta, la idea es que la oxidación de esos nutrientes sean los que nos aporten la energía para sostener la vida de nuestras células. O sea, la energía que nosotros diariamente recibimos la vamos a obtener de los alimentos que comemos y de la oxidación fundamentalmente de las macromoléculas como los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. A partir de acá vamos a empezar a utilizar un concepto, vamos a hablar de valor energético o calórico de un alimento, y vamos a decir que el valor energético o calórico de un alimento tiene que ver con la cantidad de energía que ese alimento me genera cuando yo lo metabolizo o lo oxido totalmente. Si hablamos de valor energético o calórico, lo que vamos a poder ver es que todos los alimentos son potenciales fuentes de energía. Todos los alimentos con respecto a las macromoléculas. Si ustedes lo piensan, nosotros oxidamos y obteníamos energía a partir de glúcidos, oxidamos y obtenemos energía a partir de lípidos, oxidamos y obtenemos energía a partir de aminoácidos, o sea, normalmente todas las macromoléculas, cuando se oxidan en nuestro cuerpo, van a tener un valor energético o calórico. ¿Cómo se mide ese valor energético o calórico cuando hablamos de nutrientes? Generalmente el valor energético de un alimento, la cantidad de energía que ese alimento me genera cuando lo oxidamos, el valor energético de un alimento se mide en el término kilocalorías. Normalmente usamos de manera sinónimo, usamos a la palabra kilocaloría y caloría como palabras semejantes, sin embargo no son unidades iguales, ya que normalmente el término kilocalorías contempla a 1000 calorías
como unidad, o una caloría grande. Esto dentro del campo de la nutrición, ¿sí? Por eso es muy importante que cuando hablemos de la energía que nos aporta un determinado nutriente, cuando lo consumamos con la dieta, cuando hablemos de eso, utilicemos de manera correcta el término kilocalorías, haciendo referencia a la unidad verdadera, que es la unidad que expresa la cantidad de energía que nos aportan los macronutrientes. Bueno, hablando justamente en términos energéticos y identificando a cada tipo de macronutriente que nos puede llegar a aportar energía, nos encontramos con esta tabla. En esta tabla vemos que cada gramo de hidrato de carbono, vamos a poner el puntero, cada gramo de hidrato de carbono nos aportan 4 kilocalorías desde el punto de vista energético. Cada gramo de lípidos que consumimos con la dieta y se oxidan nos aporta 9 kilocalorías, y cada gramo de proteínas que consumimos con la dieta y la oxidamos nos aporta 4 kilocalorías. Como pueden ver, acá están de alguna manera descritas las cantidades energéticas que nos van a dar estos macronutrientes, y también aparece un componente más, que la verdad es que no se considera un nutriente, sin embargo lo podemos llegar a incorporar a través de la dieta, y es el etanol. El etanol, por cada gramo de etanol que consumimos, podemos generar dentro de nuestro organismo, por oxidación del etanol, 7 kilocalorías como incorporación de energía. ¿Por qué esta variabilidad? Y en realidad la variabilidad tiene o está relacionada con la cantidad de ATP que también se genera en los procesos oxidativos. Si ustedes comparan simplemente hidratos de carbono y lípidos, se acordarán que cuando oxidábamos hidratos de carbono en condiciones aeróbicas, por ejemplo, la oxidación de glucosa en condiciones aeróbicas nos aportaba 30 a 32 moléculas de ATP. Sin embargo, cuando oxidábamos un ácido graso de 14 o 16 carbonos, la ganancia de energía muchas veces superaba las 100 moléculas de ATP. De esa manera, ustedes pueden observar que indudablemente los lípidos resultan muchísimo más energéticos que los hidratos de carbono, y por eso cuando se hace el cálculo de la cantidad de calorías que nos aporta, una determinada macromolécula, por cada gramo de lípidos obtenemos muchísima mayor cantidad que en el caso de los hidratos de carbono. A ver, acá en el chat me están preguntando si son cantidades netas o totales previo la digestión. A ver, no entiendo, Da Silva Mancini, tu pregunta. Sin embargo, yo te estoy diciendo que cuando vos consumís 1 gramo de hidrato de carbono y lo oxidás completamente, es porque lo consumís, lo digerís, lo absorbés y lo oxidás. Por cada gramo de hidrato de carbono obtenés en tu organismo 4 kilocalorías como ganancia de energía, y cuando consumís, absorbés y metabolizás o oxidás completamente
1 gramo de lípidos, ganas en tu organismo 9 kilocalorías de energía. Eso es lo que yo estoy queriendo manifestar, por eso por ahí no estaba entendiendo. Perfecto, quedó aclarado. O sea, estas cantidades en kilocalorías son valores que indican la cantidad de energía que nosotros obtenemos en nuestro organismo cuando consumimos 1 gramo de cada uno de estos macronutrientes. Bueno, podemos conocer de manera general, podemos conocer cuántas calorías nosotros ingresamos normalmente en nuestra dieta. La forma que tenemos para, de alguna manera, aproximar la cantidad de calorías ingresadas, algo que normalmente se busca conocer muchas veces cuando estamos evaluando el estado nutricional de una persona o las condiciones nutricionales que tiene una persona. Muchas veces es importante conocer cuántas calorías esa persona incorpora diariamente a través de la dieta. Lo que tenemos que hacer es una anamnesis alimentaria. A través de esa anamnesis alimentaria lo que vamos a hacer es un recordatorio de todo lo que se consume durante un día en forma de nutrientes, sobre todo en forma de macromoléculas. A partir de esa anamnesis y usando una tabla de composición porcentual de alimentos, donde aparecen todos los alimentos posibles que yo puedo incorporar y aparecen los porcentajes de hidratos de carbono, de lípidos y de proteínas que tienen cada gramo de alimento, y usando este concepto que yo les mencioné, de que cada gramo de hidrato de carbono nos aportan 4 kilocalorías, cada gramo de proteínas nos aportan 4 kilocalorías, cada gramo de lípidos que consumimos nos aportan 9 kilocalorías y cada gramo de alcohol nos aportan 7 kilocalorías. Usando todos estos conceptos, podemos, por ejemplo, ir calculando. Acá yo puse una tabla que trae la composición porcentual que tienen los frutos secos. Yo puedo decir, por ejemplo, si yo consumo 100 gramos de almendras y quiero saber cuál es el ingreso energético por el consumo de 100 gramos de almendras, yo con esta tabla puedo saber que en 100 gramos de almendras hay 19,9 gramos de proteínas, 20,4 gramos de hidratos de carbono, 52,2 gramos de grasa y 12,3 gramos de fibra dietaria, que no es un componente energético de la dieta. Si este valor de 19,9 lo multiplico por 4 y sumo estos 20,4 que también multiplico por 4, recordando que cada gramo de hidrato de carbono también me aporta 4 kilocalorías, al igual que las proteínas, y sumo estos 52,2 gramos de grasas, que lo voy a multiplicar por 9, ¿sí? Cada uno de estos valores los multiplico por la cantidad de kilocalorías que me aporta cada gramo, voy a encontrar un valor numérico de 589 calorías o kilocalorías, que es la cantidad de energía que va a ingresar a mi cuerpo cuando yo consuma 100 gramos de almendras y metabolice y oxide todos los macronutrientes que tienen esos 100 gramos de almendras. Así, de esa manera, yo puedo hacer un recordatorio de todo lo que consumo durante un día y conocer la cantidad de calorías ingresadas diariamente a través
de los alimentos. Es importante que conozcamos esta cantidad de calorías ingresadas porque nos van a ayudar a entender de alguna manera algunos balances que muchas veces es necesario conocer cuando tratamos de establecer estados de nutrición. Bueno, entonces, ¿por qué puede llegar a ser importante conocer el valor energético de los alimentos que nosotros incorporamos diariamente? Porque, por ejemplo, en términos energéticos, uno de los índices de calidad de la dieta más utilizado es lo que se llama el perfil calórico, ¿sí? El perfil calórico se define como el aporte energético que tiene cada nutriente, y cuando hablamos de un perfil calórico recomendado, cuando acá me piden que repita la fórmula, en realidad yo lo único que dije es que para poder calcular la cantidad de calorías, esto estoy contestando el chat, chicos, para poder calcular la cantidad de calorías que ingresan a mi cuerpo a través de 100 gramos de un determinado alimento, lo que tengo que hacer es conocer en 100 gramos de ese alimento la cantidad de proteínas, hidratos de carbono y grasas que existen, y el valor en gramos de proteínas multiplicarlo por la cantidad de kilocalorías que me aporta cada gramo, o sea, este 19,9 lo tengo que multiplicar por 4. ¿Y por qué lo multiplico por 4? Porque cada gramo de hidrato de carbono me aporta 4 kilocalorías. Perdón, de proteínas. Estamos en proteínas. Cada gramo de proteína me aporta 4 kilocalorías. La cantidad en gramos de hidratos de carbono que tiene el alimento también lo tengo que multiplicar por 4, porque cada gramo de hidrato de carbono me aporta 4 kilocalorías. Y la cantidad de grasa que tiene el alimento lo tengo que multiplicar por 9, porque cada gramo de lípidos me aporta 9 kilocalorías. Una vez que hago todo eso, lo sumo todos estos valores y me va a dar este valor de 589, que es la cantidad de calorías que ingresan a mi cuerpo cuando me como 100 gramos, en este caso, de almendras. ¿Por qué es importante conocer la cantidad de calorías que ingresan con mi dieta? Porque existe algo que se denomina perfil calórico recomendado, donde lo que nosotros tenemos que tratar de conseguir para tener una dieta equilibrada, balanceada o saludable, es que del total de las calorías que ingresan por día en mi cuerpo, el 60% provengan de hidratos de carbono, el 25% del total de las calorías que yo consumo en un día tienen que provenir de lípidos, y el 15% del total de las calorías que yo consumo diariamente deben provenir de proteínas. En el caso de que yo consuma etanol, el etanol no me tiene que aportar más del 10% de las calorías totales, ¿sí? Más del 10% de las calorías totales dentro de lo que es nuestra alimentación. Si esto lo traducimos en un ejemplo, yo, por ejemplo, a través de mi dieta, incorporo por día
2.500 kilocalorías, ¿sí? A ver, un segundo, acá me escribieron algo a través del chat, voy a preguntar. Acá me dicen, por más que algunos alimentos tengan la misma cantidad de calorías, tienen carbohidratos que estimulan más la glucemia que otros. Entonces es correcto decir que es correcto decir que por mismo que algún alimento tenga las mismas calorías que otro, la velocidad de absorción va a alterar debido a los diferentes índices glucémicos. A ver, creo que estás mezclando conceptos, Damiani. Estás mezclando conceptos. Una cosa es el índice glucémico. Una cosa es la rapidez con que un determinado alimento te aumenta la glucemia y ayuda a la liberación de insulina. Ahora, otra cosa totalmente diferente es hablar de la cantidad de calorías que te aporta ese alimento. La cantidad de calorías que un alimento te aporta depende exclusivamente de los gramos de hidratos de carbono, de lípidos y proteínas que tiene ese alimento en particular. Y nada tiene que ver si tiene un alto o un bajo índice glucémico. Son cosas totalmente diferentes. Yo hoy estoy hablando de que una dieta, y lo estoy planteando acá, equilibrada, balanceada, saludable, es una dieta donde del total de calorías que yo consumo, y este valor total depende de qué como todo el día. Eso ya es algo particular mío y no tiene nada que ver con los índices glucémicos. Lo que yo como depende de mi hábito, de mis características nutricionales, ¿sí? Y si yo hago un cálculo de todo lo que como, cuánta energía me aporta, y ese cálculo me da 2.500, lo que yo tengo que buscar para que mi dieta sea equilibrada, que el 60% de ese valor, el 60% de este valor 2.500, que son 1.500 kilocalorías, provengan de hidratos de carbono. O sea, si yo hago 1.500 kilocalorías y lo divido por 4, puedo lograr hallar el valor en gramos que yo tengo que comer diariamente de hidratos de carbono para cubrir el 60% de mi aporte energético de mi dieta. Si yo digo que el 25% de este valor 2.500 me lo tienen que aportar lípidos, el 25% de 2.500 son 625 kilocalorías. Pero bueno, cada gramo de lípido me aporta 9 kilocalorías, por lo tanto, si divido 625 dividido 9, voy a obtener la cantidad en gramos de lípidos que tiene que tener mi dieta de 2.500 kilocalorías por día para que sea una dieta balanceada y equilibrada. Y así también puedo obtener, la cantidad de gramos de proteínas que tengo que consumir diariamente dentro de mi ganancia energética a través de los alimentos, la cantidad de proteínas para que esa dieta sea equilibrada, balanceada o saludable. Entonces, una de las cuestiones importantes para conocer el perfil calórico de los alimentos que consumimos es porque existe un perfil calórico recomendado en cuanto a quienes me tienen que aportar esa energía en total. Y, como dije, esto está establecido y está establecido de esta manera.
Bueno, ¿qué otro elemento importante tenemos que mencionar si estamos hablando de la nutrición? Hasta ahora hablamos de que los nutrientes nos aportan energía, que esa energía la podemos calcular y que para tener una dieta equilibrada, ese aporte de energía yo no lo tengo que cubrir con cualquier tipo de nutrientes, sino que tengo que respetar algunas proporciones de macronutrientes para que mi dieta sea equilibrada. Otro componente importante en cuanto a mi nutrición son mis necesidades energéticas o mi gasto energético. ¿Por qué consumimos nutrientes? Porque nosotros necesitamos energía. ¿Y para qué necesitamos energía? Generalmente necesitamos energía para requerimientos que son fijos y que se estiman a partir de algo que vamos a llamar gasto energético. Nosotros necesitamos energía para cubrir nuestro gasto energético, pero además en determinadas situaciones en particular, como por ejemplo, cuando estamos en crecimiento o están en una situación de embarazo o lactancia, además del gasto energético, vamos a tener necesidades extras de energía que tenemos que cubrir. O sea, partimos de la base que tenemos que alimentarnos porque tenemos necesidades energéticas, porque tenemos un gasto energético. Ese gasto energético es variable porque pueden haber situaciones adicionales donde ese gasto se puede incrementar. Si vamos a qué situaciones o qué elementos conforman nuestro gasto energético total, qué situaciones conforman nuestro gasto energético total, es importante que mencionemos que el componente más importante de nuestro gasto energético total, el que conforma el 45 al 70% de nuestro gasto energético total diario, es lo que llamamos metabolismo basal. El metabolismo basal o el gasto energético por metabolismo basal hace referencia a la energía que nosotros utilizamos para mantener funciones esenciales, incluidas la función celular, para el mantenimiento de la temperatura corporal, para el trabajo de los músculos cardíacos y respiratorios y para sostener la función cerebral. Normalmente ese gasto energético se calcula a través de un índice metabólico basal. El índice metabólico basal no es más que la energía necesaria para cubrir el metabolismo basal en un periodo de tiempo que generalmente es un día, y se mide ese índice metabólico basal como la energía que una persona gasta estando despierto, acostado, relajado mentalmente, tras 10 o 12 horas de ayuno y 8 horas de descanso físico a una temperatura que no suponga un gasto energético superior. El gasto de energía por metabolismo basal es la cantidad de energía que gastamos para sostener funciones biológicas cuando normalmente nos encontramos en reposo. A ese gasto por metabolismo basal le tengo que agregar otro componente que es la respuesta metabólica a la comida o efecto térmico de los alimentos. Esto tiene que ver con el gasto energético necesario para los procesos de digestión, absorción y utilización de nutrientes. Cuando nosotros estamos
dentro de un proceso digestivo estamos gastando energía, por lo tanto, alimentarnos implica un gasto energético. Esto depende del tipo de nutriente que consumamos. Generalmente el gasto energético para digerir proteínas es superior que el gasto energético para consumir hidratos de carbono. La digestión de proteínas es energéticamente superior que la digestión de hidratos de carbono, pero si lo evaluamos, no implica más de un 10% del gasto diario de energía que tiene nuestro organismo. O sea, la energía que yo utilizo diariamente para digerir y absorber los nutrientes durante mi alimentación no implican más de un 10% de todo mi gasto energético diario. A ver, acá me están haciendo una consulta a través del chat y me dicen si es correcto decir que una persona que practica ayunos mayores a 15 horas va a afectar el metabolismo basal, o sea, puede disminuirlo. A ver, el metabolismo basal es la energía que nosotros gastamos para sostener funciones vitales cuando estamos en reposo. Y se toma ese valor en una situación de ayuno, porque si yo me pongo en posingesta, el gasto de energía se afecta por la termogénesis de los alimentos. La extensión del ayuno no modifica el gasto por metabolismo basal. Lo que puede afectar el gasto por metabolismo basal son estímulos simpáticos, por ejemplo, o un componente importante que afecta el gasto de energía por metabolismo basal es el peso que tiene un individuo. Por lo tanto, el tiempo que ustedes realicen un ayuno no cambia normalmente de manera significativa la cantidad de energía que van a gastar en forma de metabolismo basal. Eso es para responder lo que me dijeron a través del chat. Bueno, el tercer componente que describe cuánta energía yo gasto diariamente es el componente de gasto por actividad física. Este componente de gasto por actividad física es el componente más variable e incluye tanto las actividades obligatorias como las voluntarias. Y dije que es el componente más variable porque va a cambiar su valor dependiendo el tipo de actividad física que lleva adelante una persona. Entonces, si queremos ver cuánta energía gastamos diariamente para de alguna manera adecuar nuestra dieta a ese gasto de energía, vemos que el mayor gasto de energía diario lo tenemos como gasto de metabolismo basal. Este es el gasto de energía que tenemos para sostener las funciones biológicas cuando nos encontramos en reposo y en ayuno. Si me pongo en posingesta, cambia porque aparece un gasto energético extra debido a la termogénesis de los alimentos. Y al hacer actividad física, aparece un componente extra que es el gasto por actividad física, y cuando digo que hacemos actividad física puede ser la actividad física necesaria para movilizarnos diariamente o una actividad física voluntaria que nosotros
agreguemos a los comportamientos que tengamos. Entonces, generalmente, en una persona que no tiene una actividad física intensa, o sea que es sedentario, el gasto por actividad física no va a corresponder más de un 20%, 25% de gasto energético. Sin embargo, si tenemos una persona que hace una actividad física intensa, indudablemente podemos agregarle más gasto energético debido al componente de actividad física. Las actividades mentales como estudiar no cambia el gasto diario, no, porque tiene que ver con el estudiar tiene que ver con lo que hacemos como, un segundito, como función cerebral. Estudiar es parte de la función cerebral, chicos, ¿sí? Está incluido dentro de lo que es nuestro metabolismo basal. Que yo estudie 5 horas, o estudie 6 horas, o estudie 8 horas, si lo estoy haciendo en reposo, sigue siendo metabolismo basal, gasto de energía por metabolismo basal, y eso es un valor predeterminado dentro de una persona. Lo que va a cambiar es si además de estudiar yo hago actividad física. Ahí va a cambiar mi gasto energético, ¿sí? Bueno, a veces hay situaciones especiales que pueden agregar nuevos componentes al gasto energético total diario de un individuo, y en este caso tenemos que el crecimiento, el embarazo y la lactancia, por lo que implican cada uno de ellos, va a hacer que la persona aumente su gasto energético con respecto a una persona que no tenga a estas situaciones presentes. Bueno, ¿se puede conocer el gasto energético total de una persona? Sí, se lo puede conocer de manera aproximada. La aproximación del gasto energético lo hago tomando los componentes más importantes del gasto energético total, que es el metabolismo basal y la actividad física. O sea, puedo hacer una aproximación del gasto energético total tomando en cuenta el metabolismo basal de una persona, que se puede calcular o se puede estimar con el peso de la persona en kilogramos multiplicada por un factor que es de 24 kilocalorías por kilogramo de peso, y eso lo puedo multiplicar por un factor adicional que hace referencia al tipo de actividad física que tiene la persona. Por lo tanto, si tengo una persona de 70 kilos con una actividad física moderada y quiero aproximar su GET, lo que hago es multiplicar el peso por 24, lo que me va a devolver aproximadamente el gasto energético por metabolismo basal, y a eso lo multiplico por un factor adicional según el tipo de actividad física que tiene el paciente. Estos factores están calculados a partir de algunas mediciones que se han hecho en la población en general, y de esa manera yo puedo establecer de manera, obviamente no precisa, sino de una manera, como les dije, aproximada, puedo establecer que una persona de 70 kilos con una actividad física moderada va a tener más o menos, un gasto energético total de 2.352 kilocalorías. Ahora, ¿esas 2.352 kilocalorías pueden ser superiores? Sí, si esta persona de 70 kilos con una actividad física moderada, por ejemplo, está embarazada. Ahí tengo que agregar el gasto energético que implica la formación de estructuras fetales, la formación de estructuras placentarias, que van a implicar un mayor gasto energético en ese individuo en particular. Pero bueno, podemos conocer a través de esta manera lo que significa el gasto energético total de una persona. Ustedes se preguntarán, ¿por qué me puede servir conocer el gasto energético total? Y bueno,
Si yo conozco el gasto energético de un individuo y ese individuo consume una dieta con la cual ingresa una cantidad de calorías semejantes a su GET, o sea, si yo conozco mi GET y la cantidad de calorías que yo ingreso con mi dieta son semejantes a mi GET, o sea, tengo una dieta normocalórica. ¿Qué implicaría tener una dieta normocalórica? Consumir calorías aproximadas a las que yo gasto. En esas condiciones, lo que vamos a observar que la persona a lo largo del tiempo va a conservar su peso corporal, porque lo que va a lograr es un equilibrio energético en su organismo. Si yo a través de la dieta consumo una cantidad de calorías superiores a mi gasto energético total, tengo una dieta hipercalórica. ¿Qué es una dieta hipercalórica? Una dieta que me incorpora más calorías de los que yo gasto. Voy a tener un desequilibrio energético y eso se va a traducir en un individuo como un aumento en el peso corporal. Y si yo con la dieta consumo una cantidad de calorías inferiores a las calorías que gasto, tengo una dieta hipocalórica, voy a romper el equilibrio energético y voy a disminuir el peso corporal. Si yo lo pienso, el peso corporal de una persona va a ser resultante entre el equilibrio de las calorías consumidas y las calorías gastadas. Una dieta normocalórica es una dieta que tiene la misma cantidad de calorías que las que gasta una persona. Una dieta hipercalórica es una dieta que consume más calorías que lo que gasta una persona y este equilibrio se rompe. Lo mismo que si tengo una dieta hipocalórica. Las consecuencias las vamos a tener en el peso corporal. Por eso es importante cuando desde el punto de vista nutricional evaluamos el perfil calórico, es importante que evaluemos el perfil calórico de la dieta, así como también las calorías que esa persona gasta para poder adecuar esa dieta a su perfil calórico en particular. Dicho esto, muchas veces conociendo las calorías ingresadas y las calorías gastadas, la verdad es que no puedo saber si mi dieta es adecuada. ¿Por qué? Porque no sé cuál es mi estado nutricional. ¿Cómo puedo conocer mi estado nutricional para saber cómo adecuar las energías que ingresan con la dieta? ¿Cómo puedo saber si tengo un adecuado estado nutricional o necesito modificar las calorías ingresadas por la dieta? Para saber cómo está mi estado nutricional, normalmente se utiliza algo que se denomina el índice de masa corporal o Body Mass Index. Esta es una medida internacional propuesta por la OMS y lo que hace esta medida es ayudarnos a estimar el grado de obesidad de una persona. ¿Cómo se determina el índice de masa corporal o el Body Mass Index? Se determina midiendo el peso de una persona en kilogramos dividido la talla en metros al cuadrado. Si yo tengo una persona de 70 kilos que mide 1,75 m y aplico esta fórmula matemática para conocer su índice de masa corporal, me voy a encontrar que el índice de masa corporal de esta persona va a ser de 22,85. ¿Qué hago con ese valor de índice de masa corporal? Me voy a esta tabla y lo que me voy a encontrar en esta tabla son los diferentes valores que puede adoptar ese índice de masa corporal y
la condición nutricional que va a tener la persona según su índice de masa corporal. Si yo tengo una persona con un índice de masa corporal menor de 18,5, la persona tiene un bajo peso, o sea que si yo pienso en su estado nutricional, indudablemente, y si pienso en todo lo que dijimos hasta ahora, si tiene un bajo peso, indudablemente tiene un consumo inferior de calorías a través de su dieta, un consumo inferior a lo que gasta. Por eso presenta un descenso de peso. Recuerden, ¿cuándo hay un descenso de peso? Cuando las calorías ingresadas con la dieta son inferiores a las calorías gastadas. Si tengo una persona que tiene un índice de masa corporal entre 18,5 y 24,9, me voy a encontrar con una persona con un normopeso. ¿Qué es lo que va a significar esto? Bueno, las personas que están en un estadio de normopeso hablan de personas que tienen probablemente un estado nutricional normal. Y digo probablemente, ¿por qué? Porque yo puedo ser normopeso, pero puedo tener anemia. Puedo ser normopeso y puedo tener una dislipemia. Mi estado nutricional no es totalmente normal. ¿Sí? Tengan en cuenta estas cuestiones. Pero bueno, si tengo un normopeso, lo que puedo lograr considerar es que indudablemente la cantidad de calorías que ingresan con mi dieta están equilibradas con la cantidad de calorías que se gastan. Y en situaciones donde el índice de masa corporal está entre 25 y 29,9, hablamos de sobrepeso, de 30 a 34,9 de obesidad grado 1, de 35 a 39,9 de obesidad grado 2, mayor a 40, hablamos de obesidad grado 3. En estas situaciones, indudablemente, lo que vamos a considerar es que la persona está teniendo una dieta donde la cantidad de calorías ingresadas a través de la dieta están superando las calorías gastadas en su organismo. ¿Cómo hacemos para mejorar esta situación del índice de masa corporal? ¿Cómo hacemos para que la persona logre un estado de normopeso? Ahí tenemos que jugar con calorías consumidas y calorías gastadas para tratar de adecuar a un normopeso el estado nutricional de la persona. ¿Sí? Bueno, como pueden ver, hablando del estado nutricional, podemos hacer referencia a un montón de cuestiones que de alguna manera nos van a terminar devolviendo cuál es el estado nutricional de una persona. Y dentro de esas cuestiones es importante que sepamos qué significa el GET o gasto energético total y de qué depende, y qué significa la cantidad de calorías consumidas y de qué dependen, y cómo ese GET y las calorías consumidas se relacionan para lograr un equilibrio en el estado nutricional de la persona. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para hacer sobre lo que les dije hasta ahora. A ver qué me pusieron acá en el chat. Chicos, las cosas personales se manejan no a través del chat de la clase porque interrumpen la clase, y ustedes saben que las inasistencias a clases son inasistencias. Tienen derecho a faltar, no se justifican más que si pierden el 80% de asistencia anual. Para eso sirven los certificados médicos, no para que yo le contemple una falta a clase.
Ustedes tienen derecho a tener faltas a clases, las pueden usar. Faltan cuando quieren o necesitan. Yo no quiero que me traigan certificados porque no les voy a sacar la falta con los certificados, porque tienen derecho a faltar. Así que, por favor, dejen de insistir con certificados médicos para justificar faltas. Yo no les pido que justifiquen, tienen derecho a tener 6 faltas, úsenlas como quieran. Bueno, ya que no hay preguntas sobre el teórico, vamos a la otra parte que nos compete trabajar la clase de hoy, que tiene que ver con la regulación del peso corporal y la ingesta de alimento, que es otro tema importante dentro de la parte de nutrición. Para hablar de la regulación de ingesta de alimentos, para hablar de qué implica ingerir alimentos, tenemos que definir algunos conceptos relacionados con la ingesta de alimentos. Nosotros ingerimos alimento a partir de sensaciones o deseos. La sensación de hambre y el apetito son situaciones que nos impulsan al consumo de alimentos. La sensación de saciedad son sensaciones que hacen que finalicemos el consumo de alimento. O sea, el hambre y el apetito nos lleva al consumo y la sensación de saciedad finaliza el consumo de nuestra alimentación. Es por eso que nosotros consumimos alimentos y los consumimos en determinadas cantidades. Empezamos a alimentarnos y una vez que sentimos la sensación de saciedad, finalizamos el proceso de alimentación. Estas sensaciones de hambre, apetito y saciedad que limitan nuestros estados alimentarios son situaciones que van a depender de factores ambientales, de factores culturales y de elementos fisiológicos que van a regular fundamentalmente al hipotálamo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el hipotálamo vamos a encontrar zonas que se van a regular y que van a estar directamente involucradas con el hecho de que yo sienta hambre, apetito o saciedad. En los núcleos laterales del hipotálamo aparece el centro de la alimentación. El centro de la alimentación está caracterizado en estos núcleos laterales del hipotálamo, debido a que normalmente cuando se observa una estimulación de esos centros, la persona tiene hiperfagia. ¿Sí? Se considera que estos centros, o este centro de la alimentación, emite impulsos motores que hace que nosotros nos pongamos en la búsqueda de un alimento. O sea, cuando estimulamos los núcleos laterales, inmediatamente nos movilizamos porque tenemos la necesidad de conseguir un alimento. Así como existe un centro de la alimentación, en los núcleos ventromediales del hipotálamo vamos a encontrar el centro de la saciedad. Normalmente cuando se estimula el centro de la saciedad, logramos un placer nutricional y a la vez se inhibe el centro de la alimentación. También podemos mencionar los núcleos paraventriculares, dorsomediales y arqueados del hipotálamo como regiones importantes y decisivas en la regulación de la ingestión. En particular, vamos a estudiar al núcleo arqueado como uno de los núcleos más importantes para regular el proceso de alimentación. ¿Por qué el hipotálamo es tan importante? ¿Por qué el hipotálamo tiene tanta importancia en regular
¿Y por qué lo puede hacer? ¿Por qué el hipotálamo puede regular nuestra alimentación? Esto se logra debido a que el hipotálamo recibe muchísimas señales desde distintos sitios de nuestro organismo, y todas esas señales convergen en un solo sitio en particular, donde a través de estas señales, justamente el hipotálamo lo que hace es recibir mensajes de el momento en que yo me pongo en un proceso de alimentación, así como también la cantidad de nutrientes que yo fui consumiendo durante el proceso de alimentación. Si nos fijamos, el hipotálamo recibe señales del tubo digestivo, recibe señales sensitivas que le van a indicar el llenado del tubo gástrico, ¿sí? Generalmente estas señales llegan a través de mecanorreceptores. Después también recibe señales químicas por la presencia de nutrientes en sangre, o sea, el hipotálamo puede sensar estados de hiper o hipoglucemia, la presencia de aminoácidos o de ácidos grasos en sangre, y así reconocer cómo está el estado nutricional de una persona. También puede recibir señales de hormonas liberadas por el aparato gastrointestinal mientras se está produciendo el proceso digestivo. Puede recibir señales de hormonas desde el tejido adiposo que de alguna manera le van a indicar cuál es el nivel de depósito que tiene el tejido adiposo, y eso indirectamente me habla del estado nutricional de una persona, porque si yo tengo un bajo nivel de tejido adiposo, mi estado nutricional no es bueno. Y si yo tengo un exceso de tejido adiposo, tampoco, porque estoy sobrealimentada. Y finalmente va a recibir señales de la corteza cerebral sobre la visión, el olfato y el gusto, que también van a servir para modificar la conducta alimentaria. En el hipotálamo, donde todas estas señales se reciben, se generan respuestas a partir de esas señales, se generan respuestas que van a depender de qué tipo de neuronas se estimulan. ¿Qué quiero decir con esto? En el núcleo arqueado del hipotálamo, se encuentran fundamentalmente dos tipos de neuronas, que son las que tienen mucha importancia en la regulación de la nutrición. El primer grupo de neuronas que voy a describir es este, que está hacia la derecha, está ubicado acá a la derecha de nuestro núcleo arqueado, aparece de color rosado si la quisieran identificar. Estas neuronas que aparecen en este sitio reciben el nombre de neuronas anorexígenas. ¿Por qué reciben el nombre de neuronas anorexígenas? Porque son neuronas que cuando se estimulan tienen la capacidad de generar una respuesta. Ahora vamos a ver cómo se genera esa respuesta. Tienen la capacidad de generar una respuesta relacionada a la falta de apetito, anorexia. ¿Sí? Cuando estas neuronas se estimulan, disminuye la ingestión de alimentos y aumenta el consumo de energía en un individuo en particular. Esas neuronas
que yo denomino anorexígenas y que están acá en el núcleo arqueado, son neuronas que cuando se estimulan liberan moléculas mensajeras. Son neuronas que transcriben el gen PONC y liberan como moléculas mensajeras a la hormona melanocitoestimulante que se describe con la sigla alfa-MSH, y al transcripto relacionado con cocaína y anfetamina que se describe con la sigla CART. Fundamentalmente la hormona alfa-melanocitoestimulante liberada por estas neuronas anorexígenas tiene la particularidad de unirse a receptores que se llaman receptores para melanocortinas. Existen en nuestro sistema nervioso fundamentalmente dos tipos de receptores para melanocortinas: los receptores MCR4. Los receptores MCR4 los voy a encontrar en neuronas del núcleo paraventricular, también del hipotálamo. Cuando la hormona melanocitoestimulante actúa sobre estos receptores MCR4 de las neuronas del núcleo paraventricular, genera una respuesta que se traduce en una disminución de la ingestión de los alimentos y un aumento del consumo de energía. ¿Por qué aparece esta respuesta? Porque cuando las hormonas melanocitoestimulantes se unen a estos receptores MCR4, desde acá surgen respuestas hacia los centros de ingestión de alimento, donde lo que voy a observar es un aumento en la sensación de saciedad y una disminución en la sensación de hambre, probablemente porque se afecten los centros del hambre y de la saciedad. Aumenta la saciedad y disminuye el hambre. Y por proyecciones de estas neuronas, pero hacia el núcleo del tracto solitario, lo que vamos a observar es que la actividad simpática y el consumo de energía dentro del organismo va a aumentar en respuesta a la alfa-melanocitoestimulante unidas a estos receptores MCR4 o receptores de melanocortina. La hormona melanocitoestimulante no solo va a actuar sobre receptores para melanocortinas en neuronas del núcleo paraventricular, sino dentro del mismo núcleo arqueado hay receptores para melanocortinas en este segundo grupo de neuronas que se van a llamar neuronas orexígenas, y cuando la hormona melanocitoestimulante actúa sobre los receptores para melanocortinas ubicados en las neuronas orexígenas, el efecto que observamos es una inhibición de estas neuronas orexígenas. ¿Sí? La alfa-melanocitoestimulante estimula a través de neuronas del núcleo paraventricular la anorexia, la falta de apetito, y estimula el consumo de energía, y acá provoca una inactivación de las neuronas orexígenas. Este segundo grupo de neuronas, las orexígenas, se llaman orexígenas porque cuando son estimuladas generan un efecto denominado hambre. ¿Sí? El término orexígeno se relaciona a la sensación de hambre. ¿Cómo provocan hambre estas neuronas? Provocan hambre porque cuando se estimulan, liberan al neuropéptido I y a la proteína relacionada con agouti, que tiene esta sigla. El neuropéptido I va a actuar sobre receptores en las neuronas anorexígenas, inactivándola. Va a actuar sobre receptores en las neuronas del núcleo paraventricular. A partir de la acción del neuropéptido I, estas neuronas del núcleo paraventricular
van a relacionarse con los centros de la ingestión de alimentos y van a provocar una sensación de hambre. Y cuando estas neuronas, a partir del estímulo del neuropéptido I, se relacionen con el núcleo del tracto solitario, van a producir una disminución de la actividad simpática y una disminución en el consumo de energía dentro del organismo del individuo. Por otra parte, la proteína relacionada con agouti va a unirse a los receptores de las melanocortinas, receptores MCR4, bloqueando cualquier acción que este receptor quiera estimular. Bloqueamos el efecto anorexígeno que se pueda querer estimular a través de este receptor y provocamos un efecto orexígeno a través del neuropéptido I. ¿Cómo hacemos para que esta regulación se verifique? Bueno, al hipotálamo van a llegar señales externas desde el resto de nuestro organismo, señales que pueden activar a las neuronas anorexígenas y a la vez inhibir a las orexígenas, o señales que activen únicamente a las orexígenas. Entonces, dependiendo qué señales llegan al hipotálamo y qué centros hipotalámicos se estimulan, yo puedo sentir hambre o puedo sentir saciedad, y así voy a regular el proceso de la alimentación. La regulación de la cantidad de alimentos que yo consumo lo puedo dividir en una regulación inmediata. Esta regulación inmediata se ocupa sobre todo de evitar la sobrealimentación durante cada comida. Esta regulación inmediata lo que determina es qué volumen de comida yo como en cada momento en que me siento a comer. Y también hay una regulación de la alimentación tardía que se encarga de manera particular de mantener los depósitos energéticos del organismo dentro de un estado de normalidad y evitar que aumente o disminuya el tejido adiposo, que es nuestra reserva de energía. Con respecto a regulación inmediata de nuestra alimentación, que es la que va a determinar cuánto yo como por día, ¿sí? Y en qué momento del día me voy a alimentar, encontramos que a través de la distensión del estómago o del duodeno, en realidad primero podríamos empezar por esto. La grelina, que se libera de las células parietales del estómago cuando nosotros estamos en ayuno, cuando nosotros estamos con el estómago en ayuno, se libera grelina, y la grelina del estómago va a venir al hipotálamo y me va a activar directamente las neuronas orexígenas. Las neuronas orexígenas, por sus aferencias, van a nivel de las neuronas del núcleo paraventricular favorecer la estimulación de los centros que provocan hambre y van a inactivar a las neuronas anorexígenas para que cuando yo tenga grelina presente en sangre, lo que aparezca fundamentalmente sea la sensación de hambre. Tengo sensación de hambre, voy a incorporar alimentos, me voy a alimentar, y a partir de la incorporación de alimentos voy a observar que la distensión del estómago y duodeno van a activar mecanorreceptores. Estos mecanorreceptores por vía vagales van a enviar señales al centro de la alimentación del hipotálamo y directamente me van a suprimir la actividad del centro de la alimentación y van a reducir el deseo de la comida. Cuando yo incorporo el alimento y empiezo el proceso digestivo, en el hipotálamo se empieza a frenar el deseo de seguir alimentándome, empieza a reducirse el deseo de seguir incorporando comida. A su vez,
a medida que yo realizo el proceso digestivo y desde el aparato digestivo se liberan hormonas como la colecistoquinina, el péptido II y el péptido parecido al glucagón, estos viajan al hipotálamo y generan un efecto de saciedad, porque si lo vemos, la colecistoquinina me puede activar las neuronas anorexígenas que provocan sobre las neuronas del núcleo paraventricular o favorecen sobre estas sensaciones de saciedad y me inactivan las neuronas orexígenas que son las que estaban hasta ese momento ayudándome a provocar la sensación de hambre. Entonces, de manera inmediata, cuando me pongo en ayuno empiezo a sentir hambre, cuando empiezo a ingerir alimento puedo generar la sensación de saciedad. Como una regulación intermedia aparece, por ejemplo, la presencia de nutrientes en sangre. El incremento de la glucemia, o sea, cuando yo ya estoy en un proceso post-absortivo de nutrientes, cuando ya la glucosa llega a sangre posterior a la ingestión de hidratos de carbono, me encuentro con una situación donde el incremento de la glucosa empieza a aumentar la velocidad de descarga de neuronas glucorreceptoras del centro de la saciedad, se empiezan a estimular las neuronas glucorreceptoras del centro de la saciedad y empiezan a disminuir la descarga las neuronas glucosensibles del centro del hambre. La hiperglucemia estimula el centro de la saciedad y disminuye la estimulación del centro del hambre. Cuando tengo una hiperglucemia, empiezo a sentir saciedad. Algunas sustancias, como la presencia de aminoácidos en sangre y sustancias lipídicas, también modifican las descargas de esas neuronas. Entonces, si hay hiperglucemia y aumento de aminoácidos y lípidos que acompañan a la alimentación, generalmente se desencadena una sensación de saciedad y desaparece el hambre. Sin embargo, si la disponibilidad de glucosa, aminoácidos y lípidos, si disminuye la disponibilidad de glucosa, aminoácidos y lípidos, esto se modifica y aumenta las ganas de comer porque empieza a estimularse el centro del hambre y disminuye la descarga de neuronas del centro de la saciedad. O sea, dependiendo la disponibilidad de nutrientes en sangre, también se pueden regular los centros del hambre y de la saciedad a nivel hipotalámico. Otro componente, pero que en general no se usa para la regulación de la alimentación diariamente, tiene que ver con el hecho de que el sistema que regula nuestra temperatura corporal también está relacionado con los centros de la alimentación. Y vemos que normalmente cuando tenemos frío o disminuye nuestra temperatura corporal, se estimulan los centros de la alimentación y nosotros tenemos hambre, y cuando aumenta nuestra temperatura corporal tenemos calor, disminuye el apetito y tenemos mayor sensación de saciedad. Finalmente, hay un componente importante que actúa a largo plazo, sobre todo, que es la leptina. A través de la leptina, el hipotálamo puede vigilar los depósitos energéticos. ¿Sí? La leptina es una hormona liberada por los adipocitos. Si yo, por ejemplo, en un animal lo obligo a consumir gran cantidad de alimentos y aumenta la cantidad de tejido adiposo, a través de la leptina le va a llegar al hipotálamo la señal de que hay un exceso de energía
Y en ese caso, al haber un exceso de energía y al haber mayor liberación de leptina desde el tejido adiposo, el hipotálamo, si volvemos hacia atrás, dijimos, si aumenta el tejido adiposo, aumenta la liberación de leptina. ¿Qué es lo que entiende el hipotálamo? Ya tengo suficiente energía guardada. ¿Qué hace la leptina? Favorece el componente anorexígeno del núcleo arqueado e inactiva el componente orexígeno. A partir de ahí va a empezar a generarse una mayor sensación de saciedad y va a disminuir la sensación de hambre. Sin embargo, si los niveles de tejido adiposo disminuyen y hay menos leptina, dejo de activar las anorexígenas y ya no se inhiben las orexígenas, por lo tanto puedo aumentar la sensación de hambre. Si repasamos un poquito cuáles son las acciones de la leptina, como la leptina inactiva las neuronas orexígenas, el hipotálamo en presencia de altos niveles de leptina no produce neuropéptido I y péptido relacionado con agouti, por lo tanto, frente a altos niveles de leptina, las sensaciones de hambre van a empezar a disminuir. La activación de las neuronas PONC, que son las anorexígenas, y la liberación de alfa-melanocito estimulante y la consecuente activación de receptores para melanocortina aumentan la sensación de saciedad. Recuerden que ese era el efecto en el núcleo paraventricular de la activación de los receptores para melanocortina. Frente a altos niveles de leptina va a haber una mayor producción en el hipotálamo de sustancias como la hormona liberadora de corticotrofina, que también favorece una menor ingestión de alimento, va a favorecer la saciedad. Va a haber una hiperactividad simpática a través de las proyecciones neuronales del hipotálamo hacia los centros vasomotores, lo que aumenta la tasa metabólica y el consumo de energía. No solo vamos a tener mayor sensación de saciedad, sino que va a haber mayor gasto energético. Y va a reducirse la secreción de insulina desde las células betas del páncreas, con lo que va a disminuir el depósito de energía. A través de la información que nos da la leptina, podemos decir que la leptina constituye un medio esencial a través del cual el tejido adiposo le cuenta al cerebro que ya hay suficiente grasa depositada y por lo tanto se debe dejar de tomar alimento. Cuando aumenta el tejido adiposo y aumenta la liberación de leptina desde el tejido adiposo, el hipotálamo aumenta las sensaciones de saciedad y disminuye las sensaciones de hambre, ya que lo que entiende el tejido, el hipotálamo, es que tengo suficientes reservas. Y si ya tengo suficientes reservas, no tengo que consumir alimentos en exceso. Como pueden ver, tenemos sustancias que actúan de manera inmediata y regulan lo que yo voy a consumir día a día en forma de comidas, y señales que actúan de manera tardía y que se van a encargar de mantener los depósitos energéticos de nuestro organismo, nuestro tejido adiposo, dentro de rangos de normalidad. Todas estas comunicaciones que se dan y que confluyen en el hipotálamo se dan a través de biomoléculas. Dentro de las biomoléculas que regulan
a corto o largo plazo nuestra alimentación, vamos a encontrar algunas que lo que van a favorecer es más que nada que aparezcan sensaciones de saciedad, y a esas moléculas las voy a denominar moléculas con señales anorexígenas. Dentro de las moléculas que provocan señales anorexígenas encuentro la leptina, proveniente del tejido adiposo, la insulina uniéndose a receptores del hipotálamo, proveniente de las células betas del páncreas, la hormona melanocitoestimulante producida por las neuronas anorexígenas, el péptido CAR, producidas también por neuronas anorexígenas, el péptido II, la colecistoquinina y el péptido similar glucado, producidos por el aparato gastrointestinal durante el proceso digestivo. Cada una, de alguna manera en particular, regulan en el hipotálamo y provocan sensaciones de saciedad. Por otro lado, tengo las moléculas mensajeras que van a ayudar a que aparezca el hambre. La más importante es la grelina, que actúa sobre las neuronas del hipotálamo y estimula a las neuronas orexígenas, las cuales van a liberar al neuropéptido I y al péptido ligado con agouti, que son las que fundamentalmente van a desencadenar a nivel hipotalámico la sensación de hambre. Hay sustancias que provocan saciedad, hay sustancias que provocan hambre. Algunas actúan en una regulación a corto plazo, otras actúan en una regulación a largo plazo del proceso de alimentación. Bien, chicos. Como vieron, fuimos abordando diferentes definiciones que nos ayudan de alguna manera a comprender cómo se puede conocer el estado nutricional de una persona, y después lo que hicimos fue tratar de describir cómo se regula en el sistema nervioso central y particularmente en el hipotálamo la alimentación, tanto a corto, mediano como largo plazo. Y esa alimentación regulada a través de sensaciones que nosotros tenemos que tienen que ver con el hambre, el apetito y la saciedad. Nosotros regulamos nuestra alimentación a través de esas sensaciones. Y esas sensaciones se regulan, como dijimos recién, a nivel de los centros hipotalámicos. ¿Sí? Bueno, me gustaría saber si tienen alguna pregunta que hacer sobre estas regulaciones que les mencioné. Si quieren que aclare la acción de alguna molécula mensajera en lo que implica la regulación de algún centro hipotalámico en particular. Los powers los voy a ir subiendo a la plataforma. Yo ya les fui subiendo material de lectura para que empiecen a trabajar. Los powers voy a subir entre hoy y mañana, voy a ver cuándo lo puedo ir subiendo, pero el material de lectura, chicos, ya lo tienen, las clases lo tienen, el material de lectura lo tienen, así que pueden tranquilamente empezar a estudiar estos temas que les estoy mencionando. ¿Cuál es el receptor para el neuropéptido I en las células anorexígenas? Se llama receptor para neuropéptido I. Ese receptor está tanto en las células anorexígenas como también en las neuronas anorexígenas, como también en las neuronas del núcleo paraventricular, el mismo receptor. Solamente que en las neuronas anorexígenas, a través de ese receptor, el neuropéptido I inhibe a las neuronas anorexígenas. En cambio, cuando el neuropéptido I, unido al receptor para neuropéptido I, en las neuronas del núcleo paraventricular actúa,
lo que provoca es sensación de hambre. Son efectos diferentes, pero se llama receptor para neuropéptido I. No sé qué otra pregunta tienen. ¿Algo más que quieran saber? Hay una hormona del hambre en el estómago. La verdad es que yo como hormona del hambre así no la tengo descrita en la bibliografía. Lo que te puedo decir es que cuando el estómago está en ayuno, las células principales, perdón, las células parietales del estómago liberan grelina que se comporta como hormona y que en el hipotálamo la grelina puede estimular a las neuronas orexígenas que terminan desencadenando una sensación de hambre. No sé si a eso va a hacer referencia como hormona del hambre. ¿Sí? No sé qué otra pregunta tienen para hacer. Profe, ¿Sí? pode repassar novamente aquele power que tiene hablando sobre las hormonas, atuando sobre las neuronas anoréxicas y otro tipo? Ok, un segundo. Ahí ya les abro otra vez el Power. Se me cerró. Un segundito. Un segundo. A ver, vamos hasta la imagen que vos me estás planteando. Esta es. Creo que estás haciendo referencia a esta imagen. Yo Sí. lo que planteé con respecto a esta imagen es lo siguiente. En el núcleo arqueado hay dos familias de neuronas. Las anorexígenas, que liberan fundamentalmente alfa-melanocito estimulante y péptido CAR. A través de la alfa-melanocito estimulante, estas neuronas, cuando se estimulan a nivel del núcleo paraventricular, a nivel de los receptores para melanocortina, favorecen la sensación de saciedad, disminuyen la ingestión de alimentos, favorecen la sensación de saciedad, y sobre el núcleo del tracto solitario aumentan el consumo de energía porque aumentan la actividad simpática. Esta misma alfa-melanocito estimulante también se une a receptores de melanocortina en las neuronas vecinas, que son las orexígenas, y acá generan una inhibición. El segundo grupo, que son las orexígenas, cuando se estimulan, liberan neuropéptido I y péptido relacionado con agouti. El neuropéptido I inactiva a través de receptores específicos a las anorexígenas y sobre las neuronas del núcleo paraventricular favorecen la sensación de hambre, aumentando la ingesta de alimento y disminuyen el consumo de energía. Por su parte, la proteína relacionada a Gouti antagoniza y bloquea los receptores para melanocortina de tipo MCR2. Entonces, dependiendo qué neuronas actives, o generas sensación de saciedad o generas sensación de hambre. No sé si eso es lo que... Sí, gracias. Dale, fantástico. ¿Alguna otra pregunta sobre lo que estuvimos trabajando? ¿Ninguna? Bueno, chicos, los espero para el segundo teórico de esta semana. En el segundo teórico de esta semana vamos a trabajar sobre obesidad, que es otro tema, y ahí vamos a abordar otras problemáticas asociadas a la nutrición, como les dije,
la obesidad. ¿Está? Bueno, gracias chicos, nos estamos viendo en el próximo teórico. Hasta luego. Gracias, profe.